Bueno, sean bienvenidos a nuestra clase del día 23 de octubre de 2021. Ya vamos a nuestras, pues ya para casi terminar nuestro curso en unos 26. Y vamos a empezar con esta parte que es la técnica jurídica, que es bastante interesante, ¿verdad? Vamos aquí, las técnicas. La técnica es bastante importante y se puede confundir con el método. Vamos a dejar entrar aquí a los compañeritos. El método, acuérdense, ese conjunto de principios, ¿no? Y de normas que nos van a permitir llegar a resultados. Parece lo mismo en la práctica, en las cuestiones técnicas. Si tú ves la definición de método y técnica, puede parecerse igual. El procedimiento de recursos que es una ciencia y un arte. El asunto es la diferencia. La técnica es un asunto práctico. Y voy a decirles un ejemplo. Una notificación judicial. El Código de Procedimientos Civiles narra que cuando tú presentas una demanda, el juez la admite. Y lo primero que hace es decir, se ordena el emplazamiento de fulanito de tal para que comparezca ante este juzgado y conteste en tantos días. El emplazamiento, pues es esa, quiere decir, en mi plaza. Por eso es emplazamiento, porque el juez lo llama a su plaza. Bueno, el Código de Procedimientos te dice el método. Se constituirá el señor actuario con su cédula bien hechecita, donde llega el auto que va a notificar, se tiene que identificar en un horario de las 7 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde, y entonces él se va al actuario, no lo encuentra, oiga, señor juez, pues no encuentro a tal persona en ese horario, el código, entonces habilítense horas y días de días inhábiles, perfecto, ese es el método. Te dice que cuando te reciban, pues se debe de identificar, decirle al señor, al demandado, pues mire, yo vengo del juzgado, el juez me manda para que hagamos esto, y lo demás. Bueno, y él lo va a recibir y muy amablemente decir, sí, señor actuario, bienvenida a la notificación del señor juez. Y como quiera yo me voy a comprometer a contestar. Hasta ahí, qué bonito. En la realidad no pasa así. En la realidad llegas a notificar, llegas a hacer las diligencias judiciales, y resulta de que no te abren, se esconden, estás escuchando que adentro hay murmulleo, escuchas la televisión, apagan el radio, o sale una niñita como de 7 años y te dice, es que estoy solita y mi papá no está. ¿Cómo que? Pues sí, me dijo que no estaba. Entonces, tienes toda una serie de trabas para cumplir con el método. Y entonces ahí viene la práctica o la técnica. Es un principio de practicidad. ¿Qué pasa entonces? Tú como litigante te la tienes que ingeniar para llevar a cabo esas notificaciones. Tenía yo un amigo que se compraba un paquetito de cohetes blancos. ¿Se acuerdan de cuando eran niños y compraban sus cohetitos blancos y andaban por la calle quemándolos, ¿no? O las brujitas, esas de garbancito con algún, no sé qué le ponían, pero truenan. Bueno, llegaba mi amigo y empezaba a aventar los cohetes en la puerta del demandado. Y si abre ahí cohetes enfrente de tu puerta, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Pues sales hecho un energúmeno y dices, ¿quién anda aventando cohetes? Y en ese momento aparecía el señor actuario, porque no sale una niña a ver eso, y notificaba. 2, no te abren, llegas con una señora con rebozo, con su niñito y todo, toca la puerta a la vez desde arriba. Fíjese que vengo, sí, y en ese que abre, aparece el señor actuario, metes la pie en la puerta para que ya no cierre. Es decir, te las tienes que ingeniar. Tuve un caso de un divorcio donde, aquí por Sir Flags, el actuario muy hábil ejerció la práctica y la técnica. Encontramos al demandado, le dice, ¿usted es fulano y tal? ¿Es un divorcio incausado? Sí, soy fulano de tal. Pues lo está demandando la señora tal, su esposa, con la que hace 20 años no tenía vida en común, ya vivía en Cozumel la señora y él acá. Pues fíjese que no le voy a dar el divorcio, ya sabes, vio muchas películas de esas de antaño, ¿no? Nunca le voy a dar el divorcio, se lo dije, ¿no? Está bien. Y empieza a leer toda la notificación, la demanda, y le dice al actuario, no se la voy a recibir, que se la avienta. Dice el actuario, mire, Lick, póngame el carro aquí en la entrada, ¿ya lo vio? Sí, ¿cuánto? ¿Tomó fotos? Sí, le tomé fotos. Tantos años, moreno, bigote, pon el carro, Lick, sí. ¿Todo?
se la avienta por abajo de la puerta, notificada. ¿Por qué? Porque ya había leído y se había hecho sabedor de la demanda. Es decir, si te encuentras con actuarios que no tienen esa capacidad de resolver, entonces, pues, sigues el método, pero no la técnica o la práctica. Esa es la distinción a veces en los juzgados, o en algunas circunstancias de hecho y de derecho. Por eso, la práctica es lo que hace el ejercicio del derecho a veces tan rico y tan especial. Eso es lo que nos puede... déjenme grabar mi clase anterior, ya está. Volviendo aquí a nuestro tema, me acordé de estos, y otros les podría contar de otras técnicas que nos aventamos en los juzgados, pero bueno, vamos a tener técnicas diversas para resolver los conflictos. La técnica directa. Y esta clase por eso la juntamos con la otra, porque no es muy larga. Es una clase de 4 o 5 hojas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa técnica directa? Porque hay dos, la indirecta y la directa. Vamos a resolver los problemas a través de aplicar normas sustantivas aplicables al fondo del litigio para que se defina él. Cuando entras al fondo del asunto es porque vas a resolver las circunstancias. Ya de facto, no tienes mayor problema. En un conflicto de arrendamiento, bueno, pues el Código Civil señala que es rescisión de contrato por el no pagar 2 rentas consecutivas, ¿no? El conflicto se puede resolver aplicando lo que dice el Código Civil. En este caso, estas técnicas o materiales sustantivos los vamos a determinar por el orden jerárquico y con exclusión de otras normas. El primero que vamos a ocupar es nuestra Constitución. La Constitución por sobre todas las cosas. Si nosotros queremos saber quién es mexicano, ¿a qué norma debemos de acudir? ¿Quién tiene esa categoría de mexicano? ¿Cómo podemos saber? ¿Quién nos determina los tratados internacionales? No, la Constitución. La Constitución determina, los tratados no pueden determinar porque es un asunto de un imperio o facultad del Estado. Entonces, ese artículo 133, pues nos va a decir que, bueno, toda la Constitución, los tratados internacionales, las disposiciones federales, nos va a dar una pequeña pirámide ahí sobre cómo vienen las cosas, ¿no? Cómo va a ser ese orden jerárquico de mayor a menor. La Constitución está sobre todas las cosas. Y de hecho ese es el pleito ahorita. El pleito en la Cámara de Diputados es por cambiar la Constitución, porque al final de cuentas la Constitución va a determinar el modelo económico que vamos a seguir. Y eso siempre ha sido desde que existimos, desde 1824 hasta la fecha. Con centralistas, con federalistas, con conservadores, con liberales, revolucionarios, reaccionarios, cardenistas, anticardenistas, juaristas, antijuaristas, todo. La Constitución siempre ha sido el pleito para saber cómo vamos a repartir este pastel. Bueno, ¿qué características tienen estas normas? Bueno, son un producto del legislador interno, lo dice la doctora Mancilla, y no constituyen exactamente los tratados un producto del legislador interno, son un producto de los acuerdos entre 2 estados, sancionado por otras naciones, pero estos tratados van a tener algo muy importante, la aceptación unilateral o el imperium que va a dar lugar al acto bilateral o multilateral. Y entonces nos vamos a tener que someter a los tratados y esas normas. Y vamos a incorporar ese tratado a nuestras disposiciones internas. Acuérdense, les platicaba yo del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. No lo habíamos ratificado porque no querían los gobiernos anteriores. Sabían que si firmaban ese convenio de la Organización Internacional del Trabajo, teníamos que adaptarlo a nuestras normas internas. Pero como los sindicatos son... en México siempre han sido una especie de extorsionadores con licencia, la mayoría. ¿No te ha pasado que tengas una casita que está construyendo una tía, un amigo o alguien y llegan al sindicato? Oigas que no tiene usted permiso del sindicato y te quieren vender la placa así con el rojo y negro, ¿no? Te llegan a extorsionar. Si eres un empresario que tiene algo bonito y llegan los del sindicato a quererte vender un contrato de protección. Bueno, todo ese tipo de cosas se están tratando de eliminar a través de la firma de este tratado, de su ratificación de este convenio, perdón, y entonces incorporarlo a nuestra legislación. Entonces, por eso viene la reforma a la Ley Federal del Trabajo del año 2020, en donde, bueno, se habla de la libertad sindical, de la manera de elegirlas a los sindicatos. ¿Cómo debe de hacerse? Un registro de los sindicatos, es decir, se trata de evitar que sigan siendo unos extorsionadores a los empresarios. Pero los gobiernos anteriores, pues, no pasa nada, sigan extorsionando empresarios, y lo hacían. Digo, yo te lo puedo comentar porque soy abogado patronal. De hecho, a mí me invitaban de más joven a ser abogado de sindicato,
Pero cuando veía a todos los abogados cómo terminaban en las peleas y en los pleitos, yo decía, no, a mí la naturaleza no me dio para eso, deja que no, mejor no me gustó. Y entonces, este asunto de las normas internacionales y de someternos viene con esta obligación de los estados de crear normas sustantivas o materiales que expliquen inmediatamente, con exclusión de cualquier otra, esta disposición, ¿no? Que se apliquen, perdón. Esto se conoce como normas de aplicación inmediata, normas materiales y normas de vocación internacional. Ustedes ya lo vimos rápido, las normas de aplicación inmediata, primero, por su elevada jerarquía, van a excluir por completo la aplicación de otras, sobre todo las que no sean nacionales. Vamos a verlo en el orden público. El orden público tiene por objeto de que no se aplique un orden jurídico extranjero, distinto al nuestro. Ahora, estas normas resuelven conflictos de leyes sustantivas al determinar de manera directa la norma aplicable al problema. Y pues van a ser la Constitución, los tratados internacionales, leyes federales y lo que se lleva indebidamente leyes o denominadas normas generales. Pero de entrada la Constitución, los tratados internacionales. Por ejemplo, no me acordaba y no lo vi con ustedes, la Constitución de la Ciudad de México, que para mí es un bodrio, no me gusta, señala que sí pueden ser electos para cargos públicos mexicanos naturalizados. Ahí sí pueden ser. No me acordaba de ese asunto. Sí está en el artículo 24 o algo así de la Constitución de la Ciudad de México y te señala que los extranjeros naturalizados pueden acceder a cargos públicos. Bueno, está muy bien. Sí, Fer. Y creo que también en la Constitución de la Ciudad de México toca lo que son los diputados que migrantes, ¿no? Uh-huh. Yo lo he tratado de entender, pero la verdad me parece un poco confuso. No, es una constitución, yo cuando la veo digo, no, y conozco a 2 o 3 que fueron constituyentes, he platicado con ellos. De entrada la constitución para mí estaba mal. Primero, 60 de sus diputados fueron designados por el Ejecutivo Federal y por el Congreso Federal, es decir, no eran ni siquiera gente de la Ciudad de México. Y el otro 40% ya lo pudimos elegir nosotros, que fuimos a las urnas a elegir los diputados, los constituyentes. Pero de entrada está viciada de origen, porque en la mayoría no los elegimos nosotros. De entrada yo por eso a mí esa constitución y cuando la leo, dices, ay no señor, perdón, pero no me gusta. Y hay el Tribunal Constitucional y demás, pero no me gusta. Pero bueno, tiene esa disposición. Va a resolver un conflicto interno. A ver, yo quiero ser diputado local por la Ciudad de México, pero soy naturalizado. La Constitución General de la República me lo impide para cargos de elección federal. Pero si yo tengo un cargo de elección popular, bueno, la Constitución ya me lo permite. En ese momento es una norma que va a resolver el conflicto. Ya lo está resolviendo. Entonces, esa parte, bueno, nos va a ayudar mucho. Nos va a decir, bueno, ya puedes resolverlo, ¿no? Hay gente que le gusta la política, ¿no? A ver si un día de estos no vemos a Abraham Mendieta ya como constituyente en la Ciudad de México, ya se anima a ser diputado, se naturaliza mexicano, o vamos a ver a esta niña guatemalteca, ¿cómo se llama? Ay, me cae gorda. La trae el PAN. ¿Se acuerdan cómo se llama? Bueno, sí, Gabriela, en lo que me acuerdo de esta niña. No, es que estaba pensando, Irma Heréndira Sandoval fue de las constituyentes. Su marido es naturalizado y le encanta la política. No me extrañaría que después ya se estuviera lanzando para un cargo de elección en la Ciudad de México. El maestro John Ackerman, el doctor que es doctor y maestro en la facultad. Y es muy grillo. Sí, la verdad es que es una ventana de oportunidad. A lo mejor un día sí lo vemos allí de diputado local. No en la federal, porque ahí sí todavía no tenemos esa posibilidad, pero sí, la doctora estuvo allí y otros más, y aquí la que fue mi alcaldesa Magdalena Contreras, Pati Ortiz Couturier, que platicaba yo con ella, decía, no, qué barbaridad, pero bueno, ¿para qué me quejo? Gloria Álvarez se llama, profesor. Ándale, Gloria, ¿qué? Álvarez. Ay, no, yo cuando la escucho, más cuando trata de hablar de marxismo, digo, no, ¿a dónde aprendió? Mínimo hubiera ido al CCH o algo por el estilo. ¿Por qué? Es que también es otra cosa. Mucha gente piensa que si lees a Marx te vas a ser marxista. No es cierto. Si tú lees a Marx te va a dar cultura general nada más. Ya depende de tu pensamiento político. Pero bueno, o algún día no se les ocurra que esté por acá o cualquier otro extranjero. Bueno. Ahora bien, vamos a tener las normas de vocación internacional. Estas van a regular elementos extranjeros. Van a reconocer las relaciones con el extranjero y son creadas para resolver tales situaciones. Por ejemplo, en Venezuela sí tienen una ley sobre
temas de extranjería muy determinada. Nosotros no la tenemos todavía, solo tenemos nuestra ley de inversión extranjera y la ley de inmigración. Ahorita, por ejemplo, en mi trabajo estoy haciendo unas actas de asamblea. Perdón. Nuestra empresa es una empresa que es un organismo de la evaluación de la conformidad y tiene la cláusula quinta, la cláusula de exclusión de extranjeros. Pero ahorita tenemos un futuro o un promisorio socio comercial que quiere entrar. Le va a inyectar capital, pero de una manera extensa, muy buena. Pero él quiere ser socio, pero él es estadounidense. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, recurro a la ley de inversión extranjera, me dice el artículo 16. Bueno, que si yo quiero modificar esta cláusula, lo puedo hacer, pero debo de dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que yo ya pueda considerarse como inversión extranjera. ¿Quién está regulando este asunto? La ley de inversión extranjera. La ley de inmigración, que va a regular, pues la estancia, las posibilidades de estadía, de residencia de todos los extranjeros que están en México, sobre todo sus estancias, regular, permanente o temporal. Pero eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y me estoy basando en la ley de inversión extranjera. Yo necesito, la empresa necesita ese capital extranjero. Bueno, pues tenemos que recurrir a la ley de inversión extranjera, porque va a regular estos elementos extranjeros. No siquiera tengo que ir al Código de Comercio, o a la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, o la Ley General de Sociedades Mercantiles. No, voy a la ley de inversión extranjera. Es más, déjenme ver si de una vez aquí la buscamos, para que les muestre lo que dice. Aquí está. ¿Sí se ve el artículo? ¿Se puede ver? Aún no, profesor. Ok, perdón. Una presentación. Sí, permítame. Aquí está. Artículo 16 de la Ley de Inversión Extranjera. El procedimiento dice: se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que constituyan la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción primera del artículo 27, que es la cláusula calva. Bien, ahora dice en el 16, su segundo párrafo: las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros para la admisión deberán notificarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 30 días hábiles siguientes a dicha notificación. Entonces, yo tengo que poner en mi acta de asamblea que es voluntad de los socios, pues modificar esa cláusula. Y que es mi obligación notificarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí se puede, sí, puedes invitar extranjeros, para eso está la ley, pero entonces, ¿quién lo va a regular? Pues una ley de vocación interna. Eso es a lo que estábamos como el ejemplo. Y lo estoy viendo precisamente en estos días ahí en la empresa. Está simpático el asunto. Nos ayuda, me ha ayudado mucho ahora sí que este conocimiento que doy con ustedes cada semana, pues para los efectos de esta empresa. Bien, la técnica indirecta, que es la que nos va a ayudar a nosotros. Esta norma, la técnica directa, en realidad no nos va a ayudar mucho. Más bien nos va a ayudar la técnica indirecta, porque va a resolver de forma inmediata. Responde la pregunta: ¿cuál derecho debe aplicarse ante un conflicto cuando surge de una misma relación jurídica y vienen unidos derechos de personas de diferentes estados y por lo tanto de derechos distintos? Bueno, tienes un conflicto donde, ya te voy a repetir, tienes una niña guatemalteca, un niño, se enamoran, se casan, pero resulta que ese fulano pues es casado, pero se casaron allá. ¿Qué derecho lo resolvemos? Bueno, entonces va a haber algo que se llama la norma conflictual. Dirá cuál derecho debe aplicarse para solucionar el problema sustantivo o de fondo. No te va a resolver en ese momento el conflicto. Solo va primero a resolverte la duda del derecho aplicable, la incógnita que se resuelve mediante la aplicación. Es como una ecuación del sistema conflictual tradicional. Vas a analizar qué norma vamos a resolver. Y entonces, ya que tienes resuelto esa circunstancia, ya despejado, se resuelve el problema señalado por la norma conflictual. Nuestro derecho civil o nuestro código de procedimientos
el estado de Chiapas diría, bueno, pues los actos se regulan por el lugar donde se celebraron. Bueno, pues yo quiero una nulidad de matrimonio, pues ¿dónde se hizo? Pues en Guatemala, pues váyanse para allá. O con la ley de Guatemala vamos a resolver este problema. Eso sería una técnica indirecta. Entonces, Profe, ¿y los matrimonios en Las Vegas, esos son válidos? mira, en los Estados Unidos hasta los religiosos te pueden casar porque tienen licencia del Estado. Los ministros de culto tienen licencia para casar. Entonces, si el Estado les da licencia, es válido. De hecho, que no me escuche mi hija, pero fue a Las Vegas y regresó con eso de que se quería casar allá en Las Vegas. Le digo, hija, a ver, mira, haz lo que quieras, pero primero pasas al registro civil de aquí del pueblo, aunque sea del pueblo. Entonces, sí son válidos. Pero obviamente tienen circunstancias. Les comentaba de lo que pasó con mi clientita, la señora italiana Francesca. Francesca se casa con un mexicano en Palermo, en la ciudad de Bagheria. Y en la embachata, porque ella dice, no dice la embajada, dice la embachata. Licenciado, la embachata no me ayuda, la embachata no me da, bueno. Y entonces ella se casa con don José de Jesús y allá le ponen José de Jesús, hijo de más. ¿Qué rollo traemos ahí? Se casan allá, pero llegan a México y lo primero que debes de hacer es registrar tu matrimonio. Tienes 3 meses para hacerlo. Registras tu matrimonio llegando a México. Y entonces le da más certeza, más vigencia, más legalidad. Si tú te vas a casar a Las Vegas y te vas allá y te va a casar a Elvis Presley, ahí ya sabes que en una capellita muy bonita, pues no, ve a hacerlo. Lo único que haces es, llegas a México y pon tu papel en el registro civil, que te lo ponga el registro civil y ya, eso es todo. ¿Sabes? Y si te vas a casar, no mandas fotos nada más, ¿verdad? Bueno. También, cuando se presenta esta situación, surge el conflicto de leyes, que solo sucede en momentos en que se ponen en contacto 2 derechos distintos. Y esto de cuando se ponen 2 derechos distintos en contacto, se va a llamar de punto de contacto o de conexión. Hay puntos de conexión que están ahí listos para ser usados y esto es lo importante. Todos tenemos un punto de contacto. Y ahora sí, vamos a entrar al punto de ¿qué es un punto de contacto? ¿Quién me quiere compartir? ¿Qué es el punto de contacto? ¿Qué será el punto de contacto? Es cuando una relación jurídica, cuando confluyen en una relación jurídica diferentes derechos, ¿no? Es ese punto o ese elemento circunstancial, vamos a verlo aquí, estos 2 derechos van a concluir, pero eso es un elemento esencial. Entonces, es un elemento que determina si la relación jurídica es absolutamente nacional, relativamente internacional o absolutamente internacional. Es un elemento circunstancial básicamente para que nos ayude a determinar de dónde vamos a ocupar el derecho, con qué lo vamos a resolver. Y entonces este punto de contacto, otros le llaman de conexión, nos va a dar una idea de cómo ir resolviendo el asunto. Sobre todo saber la naturaleza de cada asunto. Si es un punto de contacto personal, real o conductual, que hay esos puntos, o los que son doctrinalmente, te lo vamos a ver, su clasificación, únicos, múltiples, mudables, inamovibles, principales o subsidiarios, alternativos o acumulativos. Ustedes ya lo vieron en su lectura, pero vamos a repasarlos porque es importante. Únicos. El punto de contacto existe únicamente entre 2 derechos. Puede ser, en consecuencia, la norma conflictual interna tendrá que elegir solo entre uno u otro derecho. Tal ocurre, ejemplo, cuando una solución del problema señala como punto de contacto el lugar donde se realizó la conducta. Por lo tanto, se aplicará el principio del lex loci commissi delicti, en cuyo caso será competente el juez de ese lugar. Esto es único e inamovible. En nuestro caso, por ejemplo, los únicos, el lugar también puede ser el lugar donde está el inmueble. Si tú tienes un inmueble, estás en pleito, bueno, el punto de contacto es el lugar donde está ubicado el inmueble. No puedes cambiarlo. No se puede aplicar el derecho extranjero cuando se trata de asuntos de bienes inmuebles. Por lo menos a nuestro derecho, porque como decían algunos tratadistas, los mexicanos somos muy territorialistas. No nos gusta que se metan otros derechos a nuestros asuntos de carácter inmobiliario. Entonces, los múltiples también vamos a tenerlos por allí.
Un ejemplo de la multiplicidad se da en el punto de la convención 4 de la Convención de la Haya sobre las responsabilidades por daños derivados de productos que dispone. Perdón, aquí se me fue la idea, ya no lo puse. Bueno, que puede haber puntos de contacto dependiendo de las circunstancias. A veces el producto se compra en un lugar, se puede llevar a otro puerto y se puede hacer el pago en un lugar distinto. Y el contrato se hizo en un lugar diverso. Entonces ahí tienes multiplicidad de los puntos de contacto. Puede ser dónde se entrega el producto, dónde se recogió, dónde se va a hacer el pago, dónde se realizó el contrato. Entonces tienes varios puntos de contacto. ¿Dónde los vas a ejecutar? ¿Con qué leyes vas a hacer los asuntos? Compraste, el contrato se hizo en Alemania, pero el producto está en Francia. Pero lo vas a recoger en el puerto de Frankfurt, pero lo vas a llevar al puerto de Veracruz. ¿Dónde va a surgir el punto de contacto? Entonces son puntos múltiples. Estos puntos pueden resultar de la cuestión comercial y de cómo se realizó el contrato. Bueno. Maestro, Ande. ahí en esto de los múltiples también puede entrar, por ejemplo, cuando nos comentaba que algunas personas tienen hasta 3 nacionalidades. Sí, sí, porque puedes cambiarla. Hay gente que puede optar por una otra nacionalidad, porque las pueden tener. Acuérdate que ahorita tenemos la no renuncia de la nacionalidad por parte de los chicos de hijos de mexicanos. Pueden optar por ser estadounidenses o por ser mexicanos. La ley los protege. Entonces, pueden optar, claro, en su momento se pueden definir de alguna manera dónde quieren ser tratados. En el caso correcto te lo voy a comentar. Jorge Ramos va y se le ocurre hacer una entrevista a Nicolás Maduro. ¿Sí la vieron la entrevista? Va y le dice a Nicolás Maduro, entrando en la entrevista, ¿cómo le llamo? ¿Presidente o dictador? O sea, le vas a hacer una entrevista al jefe del Estado boliviano de facto, al que realmente está gobernando, al que decide, no a Juan Guaidó, que pues, con todo respeto, pues no. Lo único que hace es quedarse con la lana que está afuera, es lo que hacen, viven de eso, con la que le están embargado a Maduro, y va y le dice, ¿cómo le llamo? ¿Presidente o dictador? De entrada, pues enchila Maduro, se enoja con toda razón, y lo manda a sacar, y mientras lo agarran un rato. ¿Quién creen que fue por él? Jorge Ramos es estadounidense de nacionalidad, derivada. ¿Pero de origen qué es? Mexicano. Pues fue la Cancillería mexicana por él, y también acudió la Cancillería estadounidense, pero los primeros que llegaron fueron la Cancillería mexicana, el consulado mexicano. O sea, fuimos a rescatar sus huesitos de las manos de este dictador terrible, que si hubiera sido Pol Pot, Ho Chi Minh, o no sé, Batista, esos de veras, ¿no? Los de los años 80 a 70, Pinochet, Stroessner, Videla, todos esos impresentables de los países sudamericanos, no, hombre, no lo dejan salir, lo ponen en unas mazmorritas y ahí lo tienen, y ahí está. No, lo dejaron salir al ratito, pero eso es un punto mudable. Él tenía las 2 nacionalidades, pero claro, fuimos por él, ¿no? Y todavía, sí, después agradeció al secretario de Relaciones Exteriores, pero ese es el ejemplo, de que sí, fueron por él los dos estados. Y es un ejemplo también de lo que no es un buen periodista. Un periodista no anda haciendo esas cosas. Bueno, siga. ¿Hay otra pregunta? Entonces ahí también, aparte de que es mudable, es como opcional, ¿no? Para que pueda elegir cuál derecho interviene, si es de México, Estados Unidos. Otro ejemplo ahí, de la memoria, uno de mis actores favoritos es Gerard Depardieu. Gerard Depardieu para mí es mi actor así de europeo número 1, ¿no? Cuando se enoja con Sarkozy porque ¿Qué tienes ahí tu computadora? ¿Mande? Bueno. Compañero Oscar, apague su micrófono, por favor. Ya lo trato de apagar, está, ya lo apagamos. Gerard Depardieu se cambia la nacionalidad francesa y se convierte en ruso para que no le cobren impuestos los franceses. O sea, dijo, me quiere cobrar impuestos Sarkozy, pues me hago ruso. Entonces él mudó el punto de contacto. Hizo mudable el punto. Dije, pues ¿para qué me espero, no? Entonces, mucha gente puede aprovechar esas circunstancias o el domicilio lo pueden cambiar.
Esa es otra de las circunstancias. ¿Dónde te vas a involucrar? Bueno, puede cambiar en el conflicto móvil, también se puede dar, ¿no? El domicilio de una persona, además es subsidiario, tratándose de los bienes, ¿no? Tienes un bien en este momento en Ciudad de México, luego te lo puedes llevar a Los Ángeles y entonces va a cambiar la circunstancia de este punto mudable. Y los inamovibles, bueno, pues ocurre con los muebles inmuebles, como se les dije, la ley res itae. A nosotros, nuestra ley no permite que sentencias judiciales de otros estados hablen o determinen sobre los asuntos de inmuebles, pero son inamovibles. Regreso aquí a la presentación de la pantalla. Ay, los principales y subsidiarios. Siempre hay un punto de conexión básico en el cual aparte la determinación del derecho, parte la determinación del derecho aplicable y del que puede derivar nuevos conflictos. Un ab intestato, una sucesión sin testamento. Bueno, puede haber personas con derechos alimentarios o créditos laborables. En la cuestión de los alimentos hay convención sobre los derechos alimenticios. Puede demandar el acreedor alimentario, ya sea en el país donde están o en el país del deudor alimentario. O sea, es indistinto. Incluso la legislación mexicana lo reconoce. Tú como mamá, si tienes un chamaquito y tienes que el papá vive en otro estado, puedes demandar en el estado donde está el papá o en la Ciudad de México. Lo mismo sucede en los conflictos internacionales. Puedes demandar en el país en donde está el deudor o en el país en donde está el acreedor alimentario. Puede entonces, por eso, y en un intestado puede ocurrir algo similar. Hay personas que pueden tener créditos laborales y demás, bueno, pueden ser ahí el lugar en donde se deben de dar el reconocimiento. Pues sí, bueno, yo vivo aquí en México, conforme a esta legislación, quiero que me paguen los alimentos que me deben, o mis créditos laborales. Acuérdense que los créditos laborales tienen su preeminencia sobre otros créditos. Tengo una amiguita abogada laboralista. Ella es muy hábil para litigar el laboral y ahorita está litigando los derechos de unos trabajadores y se enteró que la empresa estaba siendo embargada en un juicio civil. Pues de inmediato acudió con sus derechos laborales y a sus laudos para meterse al juzgado civil y decir, hey, señor juez, mis representados tienen derechos preferentes sobre ese crédito mercantil que tú vas a ejercitar para que en cuanto salga el remate, con lo que salga el producto del remate, le paguen primero a los trabajadores, porque tienen derecho. Sus derechos son antes que los derechos de los acreedores comerciales. Incluso ha sido una figura muy debatida porque luego los abogados laboralistas inventan huelgas y derechos que luego tienen los trabajadores para defraudar a los verdaderos acreedores de las empresas. Pero bueno, los subsidiarios solo se aplican cuando el punto de contacto principal sea impracticable. Por ejemplo, la Comisión Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. Bueno, si el punto de contacto donde se realizaron los contratos es impracticable, bueno, acudiremos a esta Convención Interamericana. Pueden cambiar las circunstancias. Alternativos o acumulativos. Aquellos que presentan la posibilidad de elección, lo cual ocurre cuando el legislador da varias opciones de ley aplicable. Bueno, el legislador te dice, lo puede resolver aquí, allá, donde tú lo desees, como en el caso de los alimentos. Son alternativos. ¿Dónde quieres elegirlo, no? En una misma relación jurídica hay pluralidad de conexiones, por lo que se pueden aplicar varias leyes. Imagínate, tienes una persona con dos nacionalidades o hasta tres, depende, las existen, o puedes tener también puntos de contacto, de lo que te digo, en un lugar se realizó el embarque, en otro lugar se realizó el contrato, en otro lugar es la entrega de los productos, y son los conflictos, y todo dónde se realizó la adopción, dónde está el menor. Estos nos van a dar ejemplos alternativos. Acumulativos solo se logra cuando se aplican todas las normas de diversos puntos de contacto. Ahí necesitamos que estén todos los puntos de conexión para aplicar el derecho. La extradición que se rige por la conducta de personas. Ahí sí, todos los puntos de contacto deben estar literalmente listos. Todos ahí. No hay opciones de que aplico el subsidiario, el principal. No, todos están ahí. Entonces son puntos de contacto. En realidad, los puntos de contacto más importantes son el domicilio, la nacionalidad, el lugar donde se celebran los actos, el lugar en donde se van a ejecutar los actos. Estos son los puntos de conexión. Pero Welder Goldsmith lo va a dar de una manera más amigable, ¿no? Se encuentran estos principios del derecho internacional privado y lo vamos a decir de acuerdo con el objeto y de acuerdo con el carácter de la conexión.
Si es por el objeto, lo vamos a tener con las personas. Sus puntos de contacto son nacionalidad, domicilio, residencia, la pertenencia a un país por la prestación de servicios, de las consecuencias. Imagínate, tú eres un mexicano que presta servicio para el ejército de Estados Unidos. Pues en ese momento no está sirviéndole al pueblo de México. Si es un mexicano y se enrola en las fuerzas estadounidenses, ¿a quién le está sirviendo? Pues si se comete un acto de guerra o una circunstancia, o un crimen internacional, pues no vas a imputarle esos actos al Estado mexicano, porque era un mexicano que se enroló con Estados Unidos, no. Es un asunto derivado de la permanencia en un país o la prestación de servicios. Por los objetos, bueno, pues aquí vamos a tener el caso de los bienes muebles e inmuebles. El punto de conexión es la lex recitae. Los bienes transportables, el punto de conexión determinado por el punto de salida o destino de los bienes. Esto es muy dado en materia mercantil, muy dado. Incluso si sucediera un accidente dentro del transcurso de llevar los bienes, y se pierden, ¿para quién se pierden los bienes? ¿En qué lugar se perdieron? ¿Con qué legislación? ¿Fue en alta mar? ¿Fue en la zona económica exclusiva? ¿Fue en el mar territorial, en la zona contigua, en la plataforma continental? Todas esas cosas que vemos en Derecho Internacional Público, bueno, también se pueden aplicar aquí en este tipo de circunstancias. Los medios de transporte, los puntos de conexión se establecen de acuerdo con el derecho de estado y matrícula en cada caso de abanderamiento. Acuérdense, ¿qué requerimos para determinar la nacionalidad de una embarcación o de una aeronave? ¿Qué requerimos? La bandera y la matrícula. Así es, y que esté registrado. Eso, bandera, matrícula y el registro. Estas tres cosas son importantísimas. Y la otra es por los sucesos. El lugar de la celebración del acto, el principio aplicable del locus regim actum, donde lleve a cabo los sucesos, el contrato. Como en el pagaré puede estar determinado el lugar donde se celebra, donde se va a suscribir, y el lugar de pago. El cumplimiento de la obligación, que sería el segundo, ¿no? La lex loci ejecuzioni. A ver, yo puedo firmarte un pagaré aquí en Guadalajara, Jalisco, y ser pagadero en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Bueno, ya determinamos un lugar de cumplimiento de la ejecución. Entonces, ahí el punto de contacto a lo mejor va a ser el lugar en donde se va a dar ese cumplimiento de la obligación. Y el acuerdo de las partes, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. En muchos contratos de materia mercantil o civil, las partes pueden determinar de antemano la jurisdicción en donde se van a someter en caso de controversia. Muchos contratos, incluso de los que yo llego a asesorar, lo último que dicen, en caso de controversia, las partes renuncian al fuero, presente o futuro que les pudiera corresponder y se someten a la jurisdicción de los tribunales ubicados en Ciudad de México, Ciudad de Monterrey, Ciudad de tal. O sea, las partes van a elegir el lugar en donde se van a someter a esa jurisdicción porque tienen lo que es la autonomía de la voluntad de las partes. Y este es un asunto que viene desde el siglo XIX. Claro, ha ido transmutando para hacer ciertas acotaciones a esta autonomía de la voluntad de las partes. Porque en el siglo XIX se estipuló esta doctrina de la autonomía de la voluntad de las partes. Decías, señor empresario burgués, hablando de cuestiones marxistas, yo necesito trabajo, tú tienes una fábrica. ¿Qué te parece si me pagas la mitad del salario? Porque como hay mucha demanda de trabajo, y te voy a trabajar de lunes a domingo sin descanso. ¿Se podría eso hoy, en este momento? Sin descanso. Renuncio a mis vacaciones. Es más, mi niño de 14 años va a venir a trabajar conmigo. No, no se puede. No. Son derechos irrenunciables. Hay derechos irrenunciables, incluso en la autonomía de la voluntad de las partes hay derechos irrenunciables, como bien me dijeron ahorita, no se pueden renunciar o no se pueden llevar a cabo porque están en contra del orden público y de lo que las normas sociales y la ley dicen. Por mucha autonomía de la voluntad que yo tenga, a ver, señor juez, no te apures, yo voy a trabajar de lunes a viernes sin descanso. Que diga, señor patrón, no importa, es más, renuncio a mi aguinaldo, renuncio a todo, bueno, con tal de que me den trabajo, no se puede. Pero sí hay otras cosas que se pueden renunciar. En el caso, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento, hay los beneficios de orden y exclusión para los fiadores. Este beneficio y orden de exclusión quiere decir que primero, tú como acreedor o el arrendador, tienes que ir a cobrarle primero al arrendatario. Y si no te paga, entonces te vas en contra del fiador. En el contrato se puede estipular que el fiador renuncie a esos beneficios y orden de exclusión para que le cobres al que te pegue la gana. Eso sí se puede hacer.
porque no son derechos públicos, derechos de orden que vulneren la seguridad social de alguien, el orden social, no lo hay. Entonces, hay derechos que sí pueden renunciarse. Entonces, bueno, ahí sí impera el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Pero el más socorrido es dónde nos vamos a someter si en caso de que haya pleito entre tú y yo. Y eso es en todas las relaciones comerciales. Todas las relaciones comerciales tiene que haber un capitulito, como lo vimos en los tratados, cómo vamos a dirimir nuestras controversias. En caso de que tú y yo resultemos que ya no somos amigos. ¿Ven? Y pasa, pasa mucho, incluso hasta te haces no sé si ha pasado que hacen negocio con una amiga, con un amigo, y al rato se andan dividiendo las ganancias y hay malos entendidos. Imagínate si eso pasa con tu amiga de la cuadra por vender Fuller o Labón y todo lo demás, las grandes corporaciones, pues no se diga. Los fondos de inversión. Bueno, por la conexión, hay acumulativa, bueno, sí, simple. Cuando solo se aplicara una ley, se equiparará un punto de contacto único expuesto por carrillos al sol. Condicional, bueno, puedes tener subsidiaria y alternativas, no nos vamos a meter mucho en esto. La conexión acumulativa puede ser igual o desigual. Consiste en que el mismo problema se somete a diferentes derechos que lo resuelven cada uno con independencia del otro y solo el acuerdo entre los dos derechos permite obtener una solución positiva. Desigual consiste en aplicar un solo derecho, el cual puede complementar o disminuir con otro que actúa en función de un mínimo o de un máximo. Este tipo de conexiones no resultan a mí en lo personal tan ilustrativas o didácticas. Para mí tienen sus diferencias porque luego no sabes, es mejor las otras clasificaciones. Así como están aquí, me gustan más en lo personal por las personas, los sujetos o los sucesos. Son más claros, más precisos de lo que queremos entender. Por ejemplo, un asunto que me encantaría a mí dilucidar es el asunto de la sucesión de José José o de Juan Gabriel. ¿Cómo quedó? ¿Alguien sabe cómo quedó? ¿Dónde se está dirimiendo? Sería interesante saberlo. Son casos de actualidad porque pues José José, por lo último que yo me enteré, se muere en Florida. Y allá vivía con su familia actual, con su esposa y su otra hija. Pero parece ser que el testamento lo hace en Ciudad de México y deja ciertos beneficiarios o ciertos herederos. Hasta la fecha es algo que todavía no encuentro. Pero tenía bienes en Estados Unidos y bienes en México, o demás. Entonces son casos que parecen del mundo artístico, pero que son muy emblemáticos para entender a veces cómo funciona el derecho internacional privado, con qué derecho vamos a dirimir. Si fuéramos muy ortodoxos, el Código de Procedimientos Civiles dice que el juez competente para resolver una sucesión o abrirla es el juez del lugar donde se tuvo su última residencia, el de cuyus, el difunto, el autor de la sucesión. Entonces, pues, obviamente los tribunales de Florida serían los indicados para hacerlo. Pero los bienes inmuebles están en México, pero el testamento lo hizo en Ciudad de México. Y ahora hay que ver la legislación de Estados Unidos. ¿Lo permite o no lo permite? Porque él no era nacional de allá. Él era una persona que ni siquiera era un residente como tal. Dicen los hijos que realmente se fue un ratito por allá, pero que él vivía realmente en México. Ahí tienes un conflicto serio en donde habría que ver los puntos de contacto. Si vivía realmente en Miami, si allá lo reconocen como residente y si no lo reconocen como residente. Si estaba de ilegal. Pues también. ¿No? Pues sí. ¿Cuál era su condición jurídica? Es un caso, parece del mundo del TV Notas, pero no, al mundo del derecho también le interesan estas cosas. Yo por eso les digo, agradezco mucho a mi socia, la Cris, que es una gran abogada. Tú la ves en audiencias, no hombre, se transforma, pero llega los martes con su TV Notas. Entonces, bueno, pues obligadamente le digo, a ver, Cris, préstame el TV Notas, y ahí empiezo a ver. Ya se peleó Marjorie de Sousa con el papá del hijo y lo quiere ver y no se lo dejan ver, y porque la señora pues no es extranjera, entonces pues, hay que resolver el conflicto. El mundo del espectáculo da mucho para que podamos luego estar estudiando aquí en el derecho internacional privado. También el derecho mercantil, ¿no? Porque de hecho se derivan las relaciones comerciales en todos lados. Bueno, estos son los puntos de contacto, nos van a ser muy útiles, son preguntas de examen, no tenemos mayor problema con ellos, y en realidad pues ya es toda la clase de hoy. No sé si tengan algunas preguntas para que hoy sí se vayan más temprano de lo habitual, no tengan ahí 10 minutitos más. Tenemos todavía la semana que entra algunas cosas que vamos a ver.
Aquí, la clase sí está larguita, ¿eh? La semana que entra sí vamos a estar viendo el 30, las técnicas de resolución de conflictos. Por favor, miren, les voy a hacer un favorzote. Esta parte del punto 14 al punto 14.4.1 no la tomen en cuenta porque ya se vio, se repite mucho. ¿Sale? Váyanse a la parte, si van a hacer su reporte de lectura, háganmelo a partir de la norma conflictual tradicional. Más bien aquí, del 14.4 en adelante, ahí, esta parte no. Pues se los digo por experiencia, esta parte lo repite la doctora. Entonces, por favor, ubíquense en el sistema conflictual tradicional en adelante y qué función tiene, su clasificación de normas, de naturaleza, las reglas de Maradiakis, todo esto lo vamos a estar viendo para la semana que entra. Entonces, les quito esa parte para que no lo repitan, no tiene caso, ¿vale? Y les voy dando de una vez algo importante. Ya, por favor, vayan viendo la película La Amistad. Tienen de aquí hasta el final del curso para verla. Algunos me dicen que está en Amazon Prime. Ah, ya está. Lo digo así, tipo Marta de Baile, ¿no? Si no, aquí está la liga, que es muy importante. Tienes que ver la película porque al final vamos a hacer un trabajo con base en los elementos que aparecen aquí. Vas a ver la película con una visión distinta. No la vas a ver como alguien que se sienta con palomitas. Claro, esta tarea la puedes hacer con tu novio, tu amiga, tu novio, tu familia, tus niños. Vela, es una película preciosa, la hace Steven Spielberg, es un clásico del 97. Es tarea que puedes hacer con palomitas en casa. Te va a gustar mucho. Entonces ya vayan viéndola, por favor. Por eso se las doy con anticipación. No quiero que la vean un día de semana. No, es que no nos dijo, no. Les estoy avisando en el programa que ya deben de ir viéndola a partir, porque sí es un poco larga y al final te voy a dar, a cada alumno les voy a mandar unas preguntas que tienen que resolver con base en lo que pasa y con base en lo que estamos aprendiendo a partir de este momento. ¿Vale? Entonces, ya vayan viendo su película de La Amistad. Les voy a recomendar mucho. Es un hecho histórico, es real, no está inventado. Entonces, lo vamos a estar viendo. Porque al final vamos a ver competencia directa y la cooperación procesal internacional, que esa la vamos a ver en dos partes. Bueno, pues hasta aquí los desánimos. No sé si tienen alguna precisión, alguna idea. ¿No? ¿Ya todos tienen sus cuestionarios para el segundo parcial? ¿Sí? ¿No falta nadie? Bueno, y luego me mandan la última semana, profe, no tengo el cuestionario, y ya me mandando correos. O lo mandamos otra vez por el chat, ¿vale? Pues les agradezco mucho. Espero que nos podamos ver dentro de poco ya en las aulas presenciales. A ver si nos dejan a nosotros, y si no, bueno, pues ya. Hasta febrero, tal vez que estemos en el nuevo ciclo escolar. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias, profesor. Adiós, maestro. Manda Elizabeth, me decías. Adiós, muchas gracias. Ya tengo una alumnita. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profesor. Vale.